Nunca pensé que el peor golpe de mi vida vendría de la persona que más confiaba, y que todo empezaría con una simple reunión de lunes por la mañana. Ese día entré a la oficina como siempre. Café en mano, auriculares puestos, intentando ignorar el ruido típico del open space. Nada fuera de lo normal, hasta que vi a todos reunidos alrededor de la mesa grande de conferencias. Y entonces escuché mi nombre. ¿Qué pase, Daniel? Sentí un nudo en el estómago. No era normal. Cuando entré, estaban todos, mi jefe, recursos humanos, y ella. Clare. Mi ex esposa. Sentada ahí como si nada. Como si no me hubiera dejado hace 6 meses. Como si no hubiera destrozado mi vida. Siéntate, por favor, dijo mi jefe, sin mirarme a los ojos. Algo estaba muy mal. Me senté despacio. Daniel, hemos recibido una denuncia interna bastante grave. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Denuncia? ¿De qué estás hablando? Mi jefe suspiró. Y entonces Clara habló. De fraude. Me quedé helado. Literalmente no entendía nada. ¿Qué? Ella me miró con esa misma expresión fría que tenía el día que se fue de casa. Has estado desviando dinero de la empresa. Tengo pruebas. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Porque no solo era mentira. Era imposible. Eso es absurdo. Yo nunca. Tenemos registros, interrumpió Recursos Humanos. Deslizaron unos papeles hacia mí. Transferencias. Firmas digitales. Mi nombre. Todo parecía real. Demasiado real. Pero yo sabía algo. Yo no había hecho nada de eso. Esto es un error, dije, tratando de mantener la calma. Pero Clara sonrió. Y esa sonrisa no era normal. Era como si ya supiera cómo iba a terminar todo. No es un error, Daniel. Ahí fue cuando entendí algo que me dio más miedo que la acusación. Esto no era un accidente. Esto era un plan. Y yo era el objetivo. Para que entiendas cómo llegué a ese momento, tengo que volver un poco atrás. Porque esto no empezó ese lunes. Empezó mucho antes. Cuando todavía confiaba en ella. Cuando todavía creía que tenía una familia. Clara y yo estuvimos casados 5 años. 5 años que, al principio, parecían perfectos. Nos conocimos en la misma empresa. Ella trabajaba en contabilidad. Yo en gestión de proyectos. Era inteligente, ambiciosa, y sabía exactamente qué decir en cada momento. Me enamoré rápido. Demasiado rápido, quizás. Nos casamos al segundo año. Compramos un apartamento juntos. Y durante un tiempo, todo parecía bien. Hasta que dejó de estarlo. Al principio fueron cosas pequeñas. Comentarios pasivo-agresivos. ¿Seguro que te van a ascender? Hay gente más preparada que tú. Deberías trabajar más horas si quieres destacar. A veces siento que soy yo la que lleva todo el peso. Intenté ignorarlo. Pensé que era estrés. ¿Qué pasaría? Pero no pasó. Empeoró. Clara empezó a distanciarse. Llegaba tarde a casa. Se encerraba con su portátil. Protegía su teléfono como si fuera un secreto de estado. Y cuando le preguntaba, siempre tenía la misma respuesta. ¿Estás paranoico, Daniel? Quizás lo estaba. O eso quería creer. Hasta la noche que lo cambió todo. Llegué temprano a casa. Algo raro, porque normalmente me quedaba trabajando hasta tarde. Pero ese día me sentía mal. Abrí la puerta. Y escuché voces. Una voz masculina. Y la de Clara. Se me heló la sangre. Caminé despacio hacia el salón. Y ahí estaban. Sentados demasiado cerca. Riendo. Como si yo no existiera. Como si esa fuera su casa. ¿Qué está pasando aquí? Ambos se giraron. El tipo se levantó inmediatamente. Clara no. Ella simplemente suspiró. Daniel, no es lo que parece.
Clásico. Entonces explícame qué parece. El silencio fue incómodo. Pesado. Y entonces ella dijo algo que nunca olvidaré. Esto ya no funciona. Así, sin más. 5 años resumidos en una frase. ¿Quién es él?, pregunté. El hombre extendió la mano. Soy Marcos. Trabajo con Clara. No le di la mano. Ni lo miré más. Solo miré a Clara. Esperando algo. Una explicación. Un arrepentimiento. Pero no hubo nada. Quiero el divorcio, dijo. Y ahí terminó todo. O eso creía. Porque lo que vino después fue mucho peor. El divorcio fue rápido. Demasiado rápido. Clara parecía tenerlo todo preparado. Abogados. Documentos. Incluso una evaluación de bienes que, y casualmente, la favorecía bastante. Yo estaba destrozado. No pensé con claridad. Solo quería salir de eso. Firmé. Acepté condiciones que ahora sé que eran injustas. Me quedé con casi nada. ¿Y ella? Se quedó con el apartamento. Con la mayoría de nuestros ahorros. Y con la tranquilidad de alguien que sabe que ha ganado. Pero hubo algo que me llamó la atención en ese momento. Algo pequeño. Pero que ahora tiene mucho sentido. Antes de irse, Clara hizo una copia de seguridad de mi ordenador personal. Dijo que era por si acaso necesitábamos documentos. No le di importancia. Error número 1. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Dormía poco. Comía peor. Y en el trabajo, apenas podía concentrarme. Pero seguía adelante. Porque no tenía otra opción. Hasta que empecé a notar cosas raras. Archivos en mi ordenador del trabajo que yo no recordaba haber creado. Correos enviados desde mi cuenta, que yo no había escrito. Al principio pensé que era estrés. Cansancio. Pero luego pasó algo que ya no pude ignorar. Un proveedor me llamó. Daniel, sobre la transferencia que me pediste. ¿Qué transferencia? Silencio. La del viernes. Dijiste que era urgente. Sentí un escalofrío. Yo no pedí ninguna transferencia. Otro silencio. Más incómodo. Tengo el correo. Con tu firma. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Algo muy oscuro. Alguien estaba usando mi identidad. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Porque tenía acceso a todo. Y solo había una persona que había tenido ese acceso recientemente. ¿Clare? Volvamos a la sala de reuniones. A ese lunes. A ese momento en el que mi vida estaba a punto de desmoronarse por completo. Esto no puede ser real, dije, mirando los documentos. Lo es, respondió Clara con calma. Demasiada calma. Daniel, esto es grave, añadió mi jefe. Podrías enfrentar consecuencias legales. ¿Legal? Esa palabra me golpeó fuerte. Porque esto ya no era solo perder el trabajo. Era perderlo todo. Alguien ha manipulado esto, dije. No fui yo. Clara inclinó la cabeza ligeramente. Como si estuviera decepcionada. Siempre tan irresponsable. Eso me enfureció. ¿Irresponsable? Tú sabes que no fui yo. Ella no respondió. Solo me miró. Y por un segundo. Vi algo. Miedo. Muy leve. Pero estaba ahí. Y eso me dio una idea. Tal vez. Solo tal vez. Esto no era tan perfecto como ella creía. ¿Y si había un error en su plan? Yo lo iba a encontrar. Aunque me costara todo. Pero en ese momento, sentado en esa silla. Con todos mirándome como si fuera un criminal. No tenía pruebas. No tenía apoyo. Y lo peor de todo. No tenía tiempo. Vamos a suspenderte de forma inmediata, dijo Recursos Humanos. Mientras investigamos el caso. Suspensión.
Sin sueldo. Sin acceso. Sin nada. Era exactamente lo que necesitaban. Para aislarme. Para que no pudiera defenderme. Para que todo encajara. Clara bajó la mirada. Como si estuviera triste. Pero yo ya sabía la verdad. Eso no era tristeza. Era actuación. Y entonces, justo cuando pensé que no podía ir peor, mi jefe añadió algo que me dejó completamente helado. Y hay otra cosa más. Se hizo un silencio pesado. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Esto no es el único incidente. Levanté la vista lentamente. ¿Qué quieres decir? Mi jefe intercambió una mirada con recursos humanos. Y luego dijo: hay más dinero desaparecido. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Más. Mucho más. Demasiado como para ser un simple error. Esto era una trampa. Bien construida. Paciente. Y llevaba tiempo en marcha. Mucho tiempo. Lo suficiente para asegurarse de que cuando explotara, yo no tendría escapatoria. Y en ese instante entendí algo aterrador. Clara no solo quería divorciarse. No solo quería mi dinero. Quería destruirme por completo. Y casi lo había logrado. Salí del edificio ese día con una caja en las manos. Como en las películas. Pero esto no era una película. Era mi vida. Y estaba en ruinas. El cielo estaba gris. Pesado. Como si supiera lo que estaba pasando. Me senté en un banco frente a la oficina. Mirando la entrada. Viendo a la gente entrar y salir. Como si nada. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado hace 5 minutos. Y entonces hice algo que cambiaría todo. Saqué el móvil. Y abrí un correo antiguo. Uno que había ignorado durante semanas. Un correo de un departamento que casi nunca me contactaba. Seguridad informática. El asunto decía: actividad inusual detectada en tu cuenta. En ese momento no le di importancia. Ahora. Era lo único que podía salvarme. Pero cuando abrí el correo, mi corazón se detuvo por un segundo. Porque lo que vi ahí no solo confirmaba mis sospechas, las empeoraba. Mucho. Y en ese instante supe que esto iba mucho más profundo de lo que imaginaba. ¿Y que Clara? No había actuado sola. Seguí mirando la pantalla del móvil durante varios segundos sin parpadear, como si mi cerebro se negara a procesar lo que estaba leyendo. El correo no solo hablaba de accesos sospechosos, sino que incluía direcciones IP, horarios extraños y algo aún peor: accesos realizados desde dispositivos que no eran los míos pero que estaban autenticados correctamente, lo que significaba que quien fuera tenía mis credenciales completas. No solo una contraseña robada, sino todo el acceso estructural a mi identidad digital dentro de la empresa. Y entonces recordé algo que me hizo apretar los dientes con fuerza. Aquella copia de seguridad que Clara había hecho de mi ordenador personal antes del divorcio. En ese momento no parecía nada, ahora era la pieza central de todo este desastre. Alguien había tenido tiempo, acceso y conocimiento suficiente para replicar mi comportamiento dentro del sistema. Y eso no lo hace cualquiera, eso lo hace alguien que entiende perfectamente cómo funciona la empresa desde dentro, alguien de confianza, alguien cercano, o peor aún, alguien con ayuda interna. Mi respiración se volvió más pesada mientras seguía bajando por el correo. Había registros de actividad incluso en días en los que yo estaba de vacaciones, en horarios en los que estaba durmiendo, y sin embargo las acciones eran precisas, quirúrgicas. Transferencias pequeñas al principio, casi invisibles, luego cada vez más grandes, como si estuvieran probando hasta dónde podían llegar sin ser detectados, y lo más inquietante era que todo eso no había saltado antes ninguna alarma grave, lo que significaba que alguien también estaba controlando o ignorando las alertas. Y en ese momento sentí algo peor que miedo, sentí claridad, una claridad fría, calculadora. Esto no era solo Clara buscando venganza, esto era un plan estructurado, probablemente con más de una persona involucrada, y si yo no actuaba rápido, no solo perdería mi trabajo, perdería cualquier posibilidad de demostrar mi inocencia. Cerré el correo y me quedé mirando al edificio de la empresa otra vez, intentando recordar cada detalle de los últimos meses.
cada conversación, cada mirada, cada cosa que en su momento parecía insignificante. Y de pronto empezaron a encajar piezas que antes no tenían sentido, como cuando el departamento financiero empezó a pedirme confirmaciones adicionales para cosas que antes aprobaba sin problema, o cuando Marcos, sí, el mismo Marcos que había estado en mi casa, comenzó a aparecer con más frecuencia en reuniones donde no tenía nada que hacer, siempre observando, siempre callado, como si estuviera tomando nota de todo. En ese momento sentí una mezcla de rabia y vergüenza por no haberlo visto antes, por haber sido tan ciego. Pero no tenía tiempo para lamentarme, tenía que actuar. Me levanté del banco con decisión, sabiendo que no podía volver a la oficina, al menos no oficialmente, pero aún tenía contactos. Aún había personas que confiaban en mí, o eso esperaba. Lo primero que hice fue llamar a Javier, un antiguo compañero del departamento de IT. Alguien que siempre había sido directo conmigo y que además tenía acceso a registros más profundos del sistema. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Y cuando finalmente lo hizo su tono fue más serio de lo habitual, como si ya supiera algo. Como si ya hubiera escuchado rumores, le expliqué rápidamente la situación. Sin entrar en demasiados detalles emocionales, solo hechos, datos, fechas. Y hubo un silencio al otro lado de la línea que duró demasiado. Hasta que finalmente dijo algo que me dejó aún más tenso. Dijo que mi caso ya estaba siendo comentado internamente. Que la versión oficial era bastante clara y que no me favorecía en absoluto, pero también dijo algo más. Algo que me dio una pequeña chispa de esperanza. Dijo que había notado inconsistencias en algunos registros. Cosas que no cuadraban de él. Todo, pero que no había querido meterse porque no era su área directa. Le pedí ayuda, sin rodeos. Le dije que necesitaba acceso a esos registros. Que necesitaba pruebas antes de que todo esto escalara a algo legal. Dudó, lo escuché respirar hondo. Sabía que estaba arriesgándose, pero al final aceptó. Dijo que me llamaría esa misma noche con lo que pudiera encontrar. Colgué y por primera vez desde la mañana sentí que tenía una pequeña oportunidad. Pero esa sensación no duró mucho, porque justo cuando guardaba el móvil recibí una notificación nueva, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con el corazón acelerado, y lo que decía era tan simple como inquietante. Deja de investigar o lo perderás todo de verdad. Me quedé congelado unos segundos, mirando esas palabras. Sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Eso confirmaba dos cosas. La primera, que iba por el camino correcto. La segunda, que quien estuviera detrás de esto sabía exactamente lo que estaba haciendo y me estaba vigilando. Levanté la vista instintivamente, mirando alrededor, buscando a alguien sospechoso entre la gente que pasaba, pero todos parecían normales, ajenos. Y eso lo hacía aún peor, porque significaba que podía ser cualquiera. Respiré hondo intentando mantener la calma. No podía dejar que el miedo me paralizara, no ahora, no cuando estaba empezando a entender el juego. Así que hice lo único lógico en ese momento, ignoré la amenaza y seguí adelante. Pero en el fondo sabía que acababa de cruzar una línea, que esto ya no era solo una lucha por limpiar mi nombre. Esto se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Algo en lo que cada paso que diera podía tener consecuencias reales, y aún así no tenía opción. Porque si me detenía, ellos ganaban. Y yo no estaba dispuesto a dejar que Clara y quienquiera que estuviera con ella destruyeran mi vida sin pelear. No después de todo lo que había descubierto, no después de empezar a ver la verdad detrás de toda esa mentira perfectamente construida. Y mientras caminaba sin rumbo claro, con la mente a 1000 por hora, una idea empezó a formarse lentamente, una idea arriesgada, pero necesaria. Si quería demostrar que todo esto era un montaje, tenía que encontrar el origen, no solo de los accesos, sino del dinero, seguir el rastro completo, descubrir a dónde había ido realmente. Porque el dinero siempre deja huella, siempre, y si lograba encontrar esa huella, tendría algo sólido. Algo que nadie podría ignorar, pero para eso necesitaba tiempo, acceso y, sobre todo, cuidado. Porque estaba claro que no estaba jugando contra amateurs, y justo cuando estaba procesando todo eso, mi móvil volvió a vibrar. Esta vez era Javier, y cuando respondí su voz no sonaba tranquila, sonaba tensa, urgente, y lo primero que dijo fue: Daniel, esto es peor de lo que pensabas. Hay algo en los registros que no debería existir, y apunta directamente a alguien de dentro, alguien con privilegios altos, alguien que no debería estar involucrado en nada de esto. Sentí como el corazón me daba un vuelco. Porque en ese instante entendí que estaba entrando en un terreno mucho más oscuro. Uno en el que no solo estaba en juego mi trabajo, ni siquiera mi reputación, sino algo mucho más grande. Algo que todavía no alcanzaba a ver completamente, pero que ya empezaba a mostrar sus verdaderas dimensiones. Y en ese momento supe que lo que venía a continuación iba a cambiarlo todo.
Me quedé en silencio unos segundos después de escuchar a Javier, intentando procesar lo que acababa de decir, porque ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Ahora había alguien dentro de la empresa, alguien con poder real, implicado en todo esto. Y eso cambiaba completamente las reglas del juego. Le pedí que fuera claro, que no me dejara a medias, y entonces bajó la voz como si alguien pudiera escucharlo. Me dijo que había registros de acceso que estaban marcados como administrador raíz. Accesos que normalmente solo 2 o 3 personas en toda la empresa podían tener. Y lo peor era que algunos de esos accesos coincidían exactamente con los momentos en los que se habían realizado las transferencias fraudulentas usando mi cuenta. Sentí como el estómago se me encogía, porque eso significaba que alguien no solo había manipulado mi identidad digital, sino que también había supervisado todo el proceso desde arriba, asegurándose de que nada fallara, como si yo fuera simplemente una pieza dentro de un sistema mucho más grande. Le pregunté directamente quién tenía ese nivel de acceso. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Y cuando finalmente respondió, lo hizo con duda, como si no quisiera decirlo en voz alta. Me dio 2 nombres. Uno no me sorprendió tanto, era el director de sistemas, alguien que apenas veía y que siempre se mantenía en segundo plano. Pero el segundo nombre me dejó completamente frío. Era mi propio jefe. El mismo que hacía unas horas me había suspendido con cara seria y tono preocupado. El mismo que había evitado mirarme a los ojos. En ese momento sentí una mezcla de rabia y traición que me hizo apretar el móvil con fuerza. Todo empezaba a encajar de una forma aterradora. Clara no solo tenía acceso a mi información, también tenía una relación directa con Marcos, que a su vez tenía conexiones dentro de la empresa. Y ahora mi jefe aparecía en la ecuación con acceso total al sistema. No era una coincidencia. No podía serlo. Le pregunté a Javier si había alguna forma de extraer esos registros sin que quedara rastro. Dudó otra vez. Me dijo que era complicado. Que cualquier movimiento podría ser detectado si alguien estaba monitoreando activamente. Pero también añadió que había una pequeña ventana, una forma de hacer una copia parcial de los logs sin activar alertas. Algo arriesgado pero posible. Le dije que lo hiciera. Que necesitaba esas pruebas como fuera, porque sin ellas estaba perdido. Aceptó. Pero me advirtió que después de eso no podría ayudarme más, que ya estaría cruzando una línea peligrosa. Le dije que lo entendía. Colgamos, y me quedé de pie en la acera, sintiendo que cada segundo contaba. Que cada decisión podía acercarme a la verdad o hundirme aún más, y en ese momento recordé algo más. Algo que hasta ahora había ignorado por completo. Durante el proceso de divorcio, Clara había insistido en manejar todos los documentos financieros. Había sido ella quien organizó todo, quien presentó los estados de cuenta, quien calculó las divisiones. En su momento pensé que solo quería terminar rápido. Ahora veía otra cosa. Había tenido acceso completo a nuestras cuentas, a mis hábitos, a mis firmas, a todo lo necesario para replicar mi comportamiento financiero. Y si había empezado ahí, si había probado pequeñas manipulaciones antes del divorcio, entonces todo esto llevaba en marcha mucho más tiempo del que yo imaginaba. No eran meses, podían ser años. La idea me golpeó con fuerza, porque significaba que mi vida llevaba tiempo siendo manipulada sin que yo me diera cuenta. Y eso era lo más difícil de aceptar, no la traición en sí, sino el hecho de haber sido tan ingenuo, de no haber visto las señales. Pero no podía quedarme atrapado en eso, tenía que avanzar. Tenía que seguir tirando del hilo, así que decidí hacer algo que no había considerado antes. Fui directamente al banco. Necesitaba revisar mis movimientos personales, comparar fechas, buscar patrones. Cualquier cosa que conectara con lo que estaba viendo en la empresa. Pedí acceso a todo el historial de los últimos 2 años. El empleado me miró raro, pero no hizo preguntas. Cuando finalmente tuve los datos delante de mí, empecé a revisar línea por línea. Y al principio todo parecía normal, gastos comunes, pagos habituales, nada fuera de lugar, hasta que empecé a notar pequeñas discrepancias, cantidades mínimas que salían en fechas específicas. Transferencias que en su momento no me llamaron la atención porque eran demasiado pequeñas para ser sospechosas. Pero ahora, con el contexto que tenía, eran alarmantes. Porque esas fechas coincidían con algunos de los accesos sospechosos que Javier había mencionado. Sentí como una pieza más encajaba en el rompecabezas. Alguien había estado probando el sistema conmigo desde hace tiempo, como si estuviera calibrando el riesgo, asegurándose de que todo funcionara antes de escalarlo a algo más grande. Y eso me llevó a otra conclusión aún más inquietante. Clara no solo había planeado irse, había planeado destruirme mucho. Antes de dar el primer paso, todo había sido calculado, cada movimiento, cada palabra. Incluso su aparente frialdad durante el divorcio, no era indiferencia,
era control, estaba siguiendo un plan. Y yo había sido completamente ajeno a todo. Cerré los ojos un momento intentando mantener la calma. Pero la rabia empezaba a crecer, no una rabia impulsiva, sino algo más profundo, más frío, más peligroso. Porque ahora ya no se trataba solo de defenderme, se trataba de exponer todo, de sacar a la luz cada detalle de lo que habían hecho, y en ese instante tomé una decisión. No iba a esperar a que la empresa resolviera esto. No iba a confiar en un sistema que claramente estaba comprometido, iba a investigar por mi cuenta, paso a paso, sin que nadie lo supiera, y si tenía razón, si lograba demostrarlo, no solo limpiaría mi nombre, también haría que todos los involucrados pagaran por lo que habían hecho. Pero justo cuando estaba saliendo del banco, mi móvil volvió a vibrar, era un mensaje nuevo. Esta vez de un número que sí reconocía, el de Clara. Me quedé mirándolo unos segundos antes de abrirlo, dudando si hacerlo o no, pero finalmente lo hice. El mensaje era corto, casi casual, pero con un tono que me puso la piel de gallina. Deberías aceptar lo inevitable, Daniel. No quieres empeorar las cosas. Apreté los dientes al leerlo, porque ya no había duda. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando, sabía que yo estaba empezando a descubrir la verdad. Y aún así tenía la confianza de escribirme como si tuviera todo bajo control, como si ya hubiera ganado, y quizás, en su mente, así era. Pero había algo que ella no sabía, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Y es que por primera vez desde que empezó esta pesadilla, yo también tenía una pieza clave en mis manos. Una pieza que si encajaba como esperaba, podría derrumbar todo su plan. Y mientras guardaba el móvil y salía a la calle, con el corazón latiendo fuerte pero la mente más clara que nunca, supe que el siguiente paso sería el más arriesgado de todos, porque implicaba acercarme directamente al centro del problema. Implicaba enfrentarme a ellos en su propio terreno, sin protección, sin garantías, y aún así, no dudé. Porque ya había llegado demasiado lejos como para detenerme ahora. Y porque en el fondo sabía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que parecía. Solo tenía que alcanzarla antes de que ellos decidieran silenciarme por completo. Esa noche casi no dormí. Pero no por miedo, sino porque por primera vez tenía un plan claro, frío y calculado, algo que no dependía de su narrativa sino de hechos, de datos, de algo que no podían manipular fácilmente. Y cuando Javier me llamó de madrugada supe que ese plan estaba a punto de tomar forma. Su voz era baja, tensa. Pero también había algo más, algo parecido a incredulidad. Me dijo que había logrado extraer parte de los logs sin activar ninguna alerta. Pero que lo que encontró no solo confirmaba nuestras sospechas, las superaba por completo. Había una serie de accesos encadenados, perfectamente coordinados, primero desde un dispositivo externo, luego autenticados como yo, y finalmente elevados a privilegios de administrador, como si alguien abriera una puerta, luego otra, y luego una caja fuerte, todo en cuestión de minutos. Y lo más importante, esos accesos no eran aleatorios, estaban programados, había patrones, repeticiones, automatización. Eso no era un error humano, era un sistema, una estructura, alguien había creado un mecanismo para usarme como fachada mientras operaban desde arriba. Le pedí que me enviara todo. Absolutamente todo lo que tuviera, y cuando recibí los archivos sentí que tenía en mis manos algo explosivo, algo que si se presentaba correctamente no solo me limpiaría, sino que destruiría a todos los involucrados. Pero aún faltaba una pieza, la conexión directa con Clara. Porque sin eso podían alegar que era un problema interno, un fallo técnico, necesitaba vincularlo todo. Y entonces recordé algo más, algo que hasta ese momento no había considerado suficientemente importante. El portátil antiguo que Clara se llevó copia, pero que luego me devolvió semanas después porque según ella ya no lo necesitaba. En ese momento no lo revisé a fondo, estaba demasiado destrozado emocionalmente, pero ahora podía ser la clave. Corrí a casa. Lo encendí con las manos temblando, tardó en arrancar, como si incluso la máquina dudara en revelar lo que contenía. Y cuando finalmente accedí empecé a revisar cada carpeta, cada archivo, cada registro, hasta que encontré algo oculto en un directorio que yo nunca había creado, archivos cifrados, registros de actividad, scripts automatizados, y entre ellos un documento que me dejó sin aire. Era un registro detallado, casi como un diario técnico, donde se documentaban pruebas, accesos, tiempos de respuesta, incluso comentarios. Y en uno de ellos leí algo que me heló completamente: fase final lista. Daniel será el chivo expiatorio perfecto. Tuve que sentarme. Porque en ese momento todo se volvió real de una forma brutal. No era solo una sospecha. No era solo una teoría, era la prueba directa de que todo había sido planeado. De que mi vida había sido utilizada como herramienta para un fraude mucho más grande. Pero aún había más.
porque en los metadatos del documento aparecía un nombre de usuario. Uno que no era el mío, ni el de Clara, era el de mi jefe. En ese instante sentí como una calma extraña me invadía, no era alivio, era determinación. Ya no había duda, ya no había espacio para el miedo, solo quedaba actuar, y lo hice, preparé todo. Copias de los logs, del portátil, del documento, incluso grabé un resumen claro de todo el esquema. Y al día siguiente me presenté directamente en la empresa, no como empleado, sino como alguien que iba a romper el sistema desde dentro. Pedí una reunión urgente con dirección general, no con mi jefe, no con recursos humanos, sino con el nivel más alto posible. Al principio intentaron negarse, intentaron frenarme. Pero cuando mencioné auditoría externa y responsabilidad legal, el tono cambió. Y en menos de una hora estaba sentado en una sala diferente, con personas que nunca antes había visto en mi vida, trajeados, serios, observando cada uno de mis movimientos, y entonces empecé a hablar, sin emoción, sin dramatismo, solo hechos, mostré los accesos, los patrones, las coincidencias, el uso de privilegios, y finalmente el documento. Ese documento que lo conectaba todo. Hubo un silencio pesado cuando terminé. Uno de esos silencios que dicen más que cualquier palabra, y entonces uno de ellos preguntó algo muy simple. «¿Estás diciendo que todo esto fue orquestado desde dentro?», asentí, y añadí, «y tengo pruebas de quién». En ese momento la atmósfera cambió por completo, ya no era un acusado defendiéndose, era un testigo presentando evidencia. Y eso lo cambió todo. En cuestión de horas iniciaron una investigación formal, bloquearon accesos, revisaron sistemas, y lo que encontraron confirmó cada palabra que había dicho. Mi jefe fue suspendido inmediatamente, su acceso revocado, y cuando intentaron localizarlo, ya no estaba en su oficina. Lo mismo ocurrió con Marcos y Clara. Clara desapareció durante 2 días en los que todo el sistema empezó a desmoronarse. Porque al seguir el rastro del dinero descubrieron algo aún mayor, no eran solo transferencias pequeñas. Era una red de desvío de fondos que llevaba funcionando mucho antes de que yo siquiera sospechara algo. Y todo estaba diseñado para que cuando explotara, alguien como yo cargara con la culpa. Pero esta vez no funcionó, porque cometieron un error, subestimaron algo, subestimaron que yo no me rendiría, que seguiría investigando incluso cuando todo apuntaba en mi contra, y ese fue su fallo. 3 días después la policía entró en escena, detuvieron a mi jefe en su casa, a Marcos en el aeropuerto intentando salir del país, y Clara. Clara fue la última, la encontraron en un hotel. Y según supe después, intentó negociar, intentó culpar a otros, incluso a mí otra vez, pero ya era tarde. Porque las pruebas eran demasiado claras, demasiado sólidas, no había narrativa que pudiera taparlo. No había manipulación posible, el sistema que habían construido con tanto cuidado se volvió en su contra, y yo pasé de ser el acusado a ser la pieza clave del caso. Mi nombre fue limpiado oficialmente. La empresa tuvo que emitir un comunicado interno reconociendo el error. Me ofrecieron volver, incluso con una compensación, pero rechacé, porque ya no era mi lugar, ya no después de todo. Preferí cerrar ese capítulo, empezar de nuevo, lejos de todo eso. Y aunque el proceso legal siguió durante meses, con juicios, declaraciones y consecuencias que para ellos fueron devastadoras, para mí el verdadero final llegó mucho antes. Llegó el día que salí de ese edificio por última vez, no con una caja, sino con la verdad en mis manos, con la certeza de que habían intentado destruirme y fallaron, y mientras caminaba sin mirar atrás entendí algo que nunca olvidaré. La justicia no siempre llega rápido, no siempre es limpia, pero cuando llega de verdad, lo arrasa todo. Y esta vez, arrasó exactamente con quienes lo merecían.